¿Por qué y para quién son las parábolas? Se ha dicho que las parábolas de Jesús son para revelar verdades de una manera más simple y sencilla. Se ha dicho que son ilustraciones para que la gente comprenda mejor la palabra de Dios. Pero ¿es esto lo que enseña en realidad la Biblia? Y se lo enseña, ¿dónde dice la Biblia? Dios los bendiga, mi nombre es Roberto Solís, pastor de la Iglesia Bautista Libertad. Le damos la bienvenida a todos ustedes a este su canal de Donde Dice la Biblia. No se vaya, quédese con nosotros, comenzamos. En primer lugar, déjeme aclarar que una parábola no es lo mismo que un proverbio, no es lo mismo que una alegoría, y es importante identificar y tener en cuenta estas diferencias. Se ha enseñado que las parábolas de Jesús fueron contadas para entender mejor el mensaje, para revelarnos verdades de su palabra, y muchos lo hemos creído y hemos seguido repitiendo algo que en realidad no está en la Biblia. Pensamos que como Jesús predicaba en parábolas, nosotros también deberíamos de hacerlo. Mi pregunta es, ¿por qué entonces ninguno de los discípulos predicaron las parábolas de Jesús? ¿Por qué en las cartas de los apóstoles no hay ninguna parábola enseñada por ellos? Y creo que la razón por la cual los apóstoles no siguieron este método de predicación, número uno, porque Jesucristo les mandó a predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas. Número dos, porque les mandó a ser discípulos enseñándoles todas las cosas que Él les había mandado. Y Él no les mandó a predicar en parábolas. Número tres, porque los discípulos entendieron que las parábolas no eran para ellos los creyentes. Y eso es lo que estaremos viendo en estos minutos. Pero la Biblia nos enseña lo contrario a lo que muchos dicen. La Biblia enseña claramente que el propósito de las parábolas fue para esconderles la verdad, mas no para revelarles. Pareciera ilógico que el Señor Jesucristo, que vino a salvar al mundo, estuviera escondiendo la verdad a los oyentes. Pero veremos por qué razón lo hizo y a quién lo hizo, y ya llegaremos a este punto. Pero hay historias que el Señor Jesucristo contó a sus discípulos con el propósito de darles un ejemplo, de enseñarles una verdad. Historias en las cuales están clasificadas por parábolas cuando no lo son. En 2 Timoteo 3:16, la Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en toda justicia. Y de esto no tenemos duda, de esto no hay ninguna duda. Pero déjeme decirle que no todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios. Y a lo que me refiero es a los títulos de arriba en los capítulos. Por ejemplo, si vamos a Juan 10, especialmente si su Biblia es de estudio, aunque no todas las Biblias lo tienen, pero usted va a ver que el título arriba del capítulo dice parábola del redil. Dice el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Ahora, ¿dónde en el texto nos dice que es una parábola? Lo que sí dice en el versículo 6 es que es una alegoría. Mire el versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora, hay antiguas versiones que usan la palabra parábola en vez de alegoría. Y me extraña mucho que la Biblia del Oso y la Biblia King James use la palabra parábola cuando la palabra griega es paroimian. Y la palabra paroimian significa alegoría. Si fuera parábola, usaría la palabra griega parábole, pero no la usa. Y es interesante que el apóstol Juan no registra ninguna parábola de Jesús. Lo que sí registra son alegorías. Y hay mucha confusión en que se cree que alegorías es lo mismo que una parábola y en realidad no lo son. Tal vez por esa razón los traductores de versiones antiguas tradujeron la palabra paroimian por parábola. Y hay muchos de estos ejemplos en la Biblia, pero no vamos a ir a todos. Otro ejemplo es Lucas 16. Lo más seguro que arriba del capítulo el título aparezca parábola del mayordomo infiel.
Ahora leamos el versículo 1 de Lucas 16. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ahora, ¿dónde dice el texto aquí que es una parábola? Sí lo dice en la parte de arriba, en la parte que pusieron los traductores, sí, ahí está, pero no lo dice en la parte que fue inspirada por Dios. ¿Cómo podemos estar seguros que esta no es una parábola? Bueno, primeramente es porque la historia se la está diciendo a sus discípulos. Ahora, si decimos que esta es una parábola, entonces nos veríamos forzados a decir que también la historia del rico y Lázaro también es una parábola, porque empieza de la misma forma. Ahora, hay personas que creen que la historia del rico y Lázaro es una parábola, pero sabemos que no lo es. Por esta razón le digo que no todo está inspirado por Dios. En los escritos originales no tenía estos títulos. En los escritos originales solamente estaba el libro, su nombre. En los escritos originales no había capítulos, no había versículos, no había comas, puntuaciones, nada de esto fue inspirado por Dios. Todo esto fue añadido por los traductores, si no me equivoco, en el siglo XIV. Y es interesante e increíble lo que una coma puede hacer en desviar una verdad. Aún con los puntos y con las comas debemos tener cuidado al interpretar la Biblia. Necesitamos poner atención a estos detalles. Ahora, yo tengo un problema en aceptar una parábola cuando el versículo no lo dice que lo es. El hecho de que una Biblia de estudio tenga el título de que es una parábola no significa que lo sea. Y no importa si es una Biblia Scofield, una Biblia Thompson o MacArthur o Charles Stanley, no importa, eso no significa que lo sea. Necesitamos confiar en aquel que inspiró la palabra, no en aquel que la tradujo. Ahora, ¿en qué momento Jesús empezó a hablar por parábolas? ¿A quién les habló por parábolas? En los primeros 12 capítulos de Mateo vemos la genealogía de Jesús, vemos su nacimiento, vemos su bautismo, vemos su ministerio, sus predicaciones, su interpretación de su ley, vemos cómo Jesús enseñaba con claridad el mensaje. Desde el capítulo 8 al 12 vemos las señales y milagros que Jesucristo hacía, y hasta entonces Jesús no había hablado por parábolas. ¿Qué hizo que el Señor Jesucristo cambiara su manera de enseñar? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué lo hizo y a quién lo hizo? Ahora veamos el contexto de por qué Jesús habló en parábolas. En Mateo 12, versículo 9, nos dice: pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Versículo 14 dice: salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Señor Jesucristo acababa de hacer un milagro frente de ellos, pero por causa de su mala interpretación acerca del sábado, lo rechazaron y tuvieron consejo para destruirle. Versículo 15, sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Este no era el primer milagro que Jesús hacía. Sin embargo, la gente ante la sanidad y el milagro de este ciego, mudo y aparte endemoniado, todavía se preguntaba: ¿será este aquel hijo de David? En otras palabras, ¿será este el Mesías? Obviamente no creían que él era el hijo de David, que él era el Mesías. Versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían:
Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. A partir de esta declaración que ellos hacen, el Señor Jesús les empezó a hablar por parábolas, pero no a sus discípulos, sino a aquellos que dudaban de él, aquellos que le rechazaron, aquellos que le acusaban de tener demonio, aquellos que le estaban rechazando como el Mesías, a los que blasfemaron contra el Espíritu Santo. A ellos les empezó a hablar por parábolas, para esconderles la verdad, porque viendo no veían y oyendo no oían. En el versículo 38, los escribas, fariseos, demandan señales cuando ya habían visto muchas. Había el Señor Jesús sanado a un hombre con la mano seca, había sanado al mudo, ciego, endemoniado, había resucitado a una niña, la hija de Jairo, había sanado a aquella mujer con flujo de sangre, había sanado a paralíticos, había sanado a aquellos endemoniados gadarenos, pero para ellos no era suficiente. Mire, dice el versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos de ver de ti señal. Él respondiendo y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La última señal que el Señor les estaría dando era la de su muerte. Las parábolas fueron un tipo de juicio para ellos porque cerraron sus oídos a la verdad. La falsa interpretación que ellos tenían de la ley, su celo por guardar las tradiciones de los hombres como mandamientos de Dios, cegó su entendimiento de tal manera que no pudieron ver que era el mismo Dios encarnado que tenían frente a ellos. La promesa del Redentor que venía hablando la ley, los salmos y los profetas pasó frente a sus narices y no lo reconocieron. Y ahora se estaba cumpliendo en ellos, en los que no creyeron, la profecía en Isaías. Hablarles por parábolas era una profecía del Antiguo Testamento, de Isaías 6, de Salmo 78, pero especialmente para aquellos que le rechazaron. Las parábolas nunca fueron dirigidas a los que creían en Dios, a los discípulos que creían en Jesús. Los discípulos se dan cuenta que algo ha cambiado y ellos no lo entendían. Después de esto, con los fariseos y los saduceos, de demandar señales, de blasfemar al Espíritu Santo, en el capítulo 13 vemos por primera vez al Señor Jesús hablar por parábolas. Mire, Mateo 13 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. En el versículo 10 de Mateo 13, los discípulos no entendían por qué el Señor les estaba hablando a ellos en parábolas. Y algo importante que notar aquí es que los discípulos se dieron cuenta que no se estaba dirigiendo a ellos. Los discípulos no entendían lo que hablaba, entonces por cuanto ellos no entendían, le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 10, mire lo que dice. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Note que ellos no dicen: ¿por qué nos hablas? ¿Por qué nos hablas por parábolas? No, ellos no dicen tal cosa. Versículo 11 vemos la respuesta a la pregunta de los discípulos. Versículo 11, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
porque a ellos no les es dado entendimiento sobre los misterios del reino. Versículo 13 les dice por qué y el propósito. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Lo que Jesús dice es muy diferente a lo que muchos enseñan. Jesucristo no le está dando una historia clara para que ellos entendieran, sino para que no entendieran. Ahora les está privando de la verdad. Versículo 15 nos dice: para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Ahora veamos lo que nos dice Isaías 6. Isaías 6, versículos 8 al 10. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Las parábolas no eran mensajes claros y fácil de entender, como muchos dicen, sino mensajes escondidos y difíciles de entender, como la Biblia lo enseña. Mateo 13, 34 y 35 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora, aquí el Señor está citando Salmo 78. En Salmo 78, mire lo que dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. Ahora, la palabra aquí dice: abriré mi boca en proverbios, pero Mateo nos dice que la palabra aquí debería ser parábola, porque se estaba hablando de parábolas. Ahora, la confusión está en que la palabra hebrea mashal se ha usado tanto como para la palabra alegoría, proverbio y parábolas en el Antiguo Testamento. Pero ese es nuestro trabajo, identificar de qué palabra se está refiriendo cuando usa la palabra mashal. Por ejemplo, si vamos al libro de Proverbios, vemos que un proverbio es muy diferente a una parábola, aunque la palabra hebrea es la misma. Proverbios 1 nos dice el motivo de los proverbios. Dice, versículo 1, los proverbios, ahí la palabra es mashal, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Vemos claramente que un proverbio es para entender sabiduría. Ahora veamos lo que es una parábola. En Ezequiel 17:2. Ezequiel 17:2. Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola. Ahí la palabra hebrea es la misma, mashal. Dice: compón una parábola a la casa de Israel. La palabra figura en el original hebreo es jidah, y la palabra hebrea significa enigma, acertijo, cosas escondidas. La versión King James lo pone claro. Dice: Son of Man, put forth a riddle. Un riddle es un enigma, es un acertijo. Si leemos más adelante en el versículo 12 de Ezequiel 17, vemos que la parábola es dirigida a la casa de Israel por su rebeldía. Entonces, lo que nos está diciendo en el Salmo 78 es lo que dice Mateo: abriré mi boca en
parábolas, en enigmas, acertijos. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Las parábolas son cosas escondidas que a los creyentes ya se les dio a conocer y a entender de una manera clara. Jesús les dijo a los discípulos: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos por enigmas, por parábolas, porque cerraron sus ojos, cerraron sus oídos a la verdad. Ahora, nos dice Salmo 78 que las parábolas son cosas de tiempos antiguos. Ahora, no estoy diciendo que no las podamos entender. Lo que estoy diciendo es que no son ni nunca tuvieron la intención de ser para los creyentes, ni tampoco son para que entendamos mejor, o tampoco son ilustraciones para entender verdades de una manera simple. Ahora, ¿podemos los creyentes entender las parábolas? Sí, sí podemos. De hecho, Jesús dice que para entender las demás parábolas necesitamos correctamente entender la parábola del sembrador. Mire lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 10 al 13. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de los cielos, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Las parábolas, como son cosas de tiempos antiguos, lo que necesitamos para entenderlas es conocer el Antiguo Testamento, conocer la cultura antigua, conocer el contexto histórico. De otra manera no las podremos entender. Las parábolas, lejos de dar respuestas, dan más preguntas que cualquier cosa. Y si fueran como muchos enseñan, que son ilustraciones de la vida cotidiana para entender un mensaje claro, ¿por qué los discípulos no entendían? ¿Por qué Jesús tenía que llevarlos aparte y darles una explicación privada solamente a ellos? ¿Qué acaso no eran mensajes claros y fáciles de entender? Sin embargo, ellos no lo entendían. Si fuera cierto que son para entender de una forma clara, ¿por qué los discípulos no usaron este método de enseñanza? En donde en la Biblia vemos a Pedro en sus cartas, a Juan, al apóstol Pablo, a Santiago, enseñando las parábolas de Jesús. ¿Se había preguntado alguna vez esto? Muchos han creído la mentira sobre las parábolas que son para ilustrar verdades y creen que como Jesús lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. Y hay quienes se pasan contando historias, ilustración tras ilustración, cuentos, fábulas, todo el sermón sin usar la palabra de Dios, y lejos de ayudar a la gente las tenemos más confundidas que nada. Y el peligro de enseñar una parábola está en no saber terminarla. Por ejemplo, he escuchado mensajes donde se usa mucho la parábola de las minas. Se ha predicado sobre la fidelidad en servir a Dios, de trabajar con lo que Dios nos ha dado y traerle fruto, para que al final se nos diga: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. La mayoría de las veces no se habla de aquel siervo malo, de aquel que enterró su mina y fue echado a las tinieblas y al lloro y al crujir de dientes. Ahora, cuando este último personaje se deja al aire, la gente continúa leyendo por sí mismo y empiezan a dudar o a creer que la salvación es por servir y ser fiel y no por la fe. Las parábolas en su mayoría nos hablan de dos tipos de personas: el que es salvo y el que no es salvo, el que es justo y el que es injusto, el que es bueno y el que es malo. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, la buena tierra es aquel que oyó y entendió y dio fruto. Ahora, los dos primeros personajes en la parábola de las minas se les dijo buen siervo, no porque dieron fruto, sino porque pusieron su confianza en Jesucristo como Salvador. Se les dijo y fiel porque dieron fruto.
Juan 15 nos dice el Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A muchos creyentes, cuando demos cuenta delante de Dios, a todos aquellos que reconocieron que eran pecadores, que estaban perdidos, camino al infierno, a todos aquellos que reconocimos la necesidad de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, a todos aquellos que pusimos nuestra confianza en Él, cuando estemos delante de Dios se nos va a decir: buen siervo. Buen siervo, ¿por qué? Porque recibimos la bondad de Dios, recibimos la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso se nos dirá buen siervo, pero que se nos diga y fiel va a depender mucho de nuestra fidelidad, va a depender mucho de nuestro servicio si le servimos con un corazón agradecido. Ahora, aquellos que no quisieron creer, se les va a decir siervos malos. Al siervo malo no se le dijo malo porque no produjo otra mina, sino porque no confió en su Señor. Él decía que le conocía, pero era una mentira. Él no conocía al Señor y esta fue la razón por la que enterró la mina. Esta es la razón por la cual se le echó a las tinieblas, porque era malo, es decir, porque no tenía la bondad de Dios en su vida. Las parábolas estaban dirigidas especialmente a los incrédulos, porque no querían entender ni creer en Dios. En las parábolas Jesucristo declaraba cosas escondidas, mas no las aclaraba. Escondía la verdad que ni los propios discípulos comprendían. Queridos amigos, hermanos, los apóstoles nunca enseñaron por parábolas. Al contrario, explicaron en sus cartas las verdades del Antiguo Testamento a las iglesias, ya que había mucha confusión entre los creyentes de las iglesias por la falsa interpretación del judaísmo, de la tradición farisea, de la enseñanza farisea y legalista. La obra de los apóstoles fue revelar las verdades del reino, los misterios del reino de los cielos, a través del Espíritu Santo. Su misión era predicar el evangelio, enseñarle las verdades de las Escrituras, mas no escondérselas. Por esa razón y porque lo entendieron ellos, no usaron parábolas para enseñar a creyentes. ¿Por qué? Porque no era para ellos. Las parábolas nunca fueron para la iglesia, fueron para los que estaban fuera, dice su palabra. Ahora tenemos dos opciones: creer lo que la mayoría dice de las parábolas o creer lo que la Biblia nos dice de las parábolas. Dios me los bendiga. Espero que este estudio haya sido de gran bendición para sus vidas. Bendiciones.